Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Simichat, donde tenemos a los mejores expertos del mundo mundial, como dijeron por ahí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo soy la psicóloga Amy Torres y cualquier cosa, duda o pregunta, acuérdense que lo pueden hacer mediante las preguntas que aparecen acá abajo en Facebook, o puede ser también en YouTube, o también nos pueden mandar un mensajito a nuestro correo, que es centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx, porque el día de hoy vamos a hablar de tiroides. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué enfermedades provoca? Sé que es un tema medio complejo, pero la verdad es que cuando te adentras en este tema vas a descubrir infinidad de cosas y que realmente es muy, muy importante. Y por eso, en estos primeros bloques nos va a estar acompañando el médico supervisor Rafael García Fernández, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes y pues vamos a hablar de este tema que es algo muy importante. Realmente, pues pareciera ser algo tan pequeño la tiroides, pero tiene una significancia importantísima en la salud de las personas. Claro que sí, y bueno, después nos va a acompañar la nutrióloga Lluvia Nancy Moreno, a quien después le voy a dar la bienvenida, pero nos va a explicar acerca de nutrición, de estilo de vida, porque pues queremos hacer, aunque sea de manera general, lo más completo que se pueda. Así es. ¿Vale? Acuérdense, cualquier duda pues lo pueden hacer aquí abajito y por favor compartan, uno nunca sabe cuándo funciona esta información y a quién le puede servir, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué es la tiroides? Ok, pues empecemos con la tiroides. ¿Qué es? La tiroides es una glándula que se sitúa en el centro del cuello. Tiene forma de mariposa y esta misma tiene funciones importantísimas que a veces pareciera que un órgano tan pequeñito, por eso lo decía al principio, tiene funciones que intervienen en prácticamente todos los procesos de nuestro cuerpo. Entonces realmente esta glándula tiene esa función. Su función en sí es producir hormonas tiroideas, y estas hormonas tiroideas son las que tienen ya el efecto, insisto, en varias partes de nuestro organismo. Principalmente, ¿qué afectaría o en qué momento nos podríamos dar cuenta que algo anda mal? Bien, pues no es algo tan sencillo. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de la ubicación de la glándula tiroides. Les mencionaba, está en el centro del cuello y desde ahí pues es la que participa en ese órgano pequeñito que incluso, perdonen la exploración, nosotros para revisarla pues tenemos que hacer que el paciente pase saliva y la podemos tocar. Es una forma de revisarla en la clínica. Y pues cómo saber, realmente no siempre es tan sencillo, porque a veces nos puede dar ciertos síntomas que se pueden parecer a otros padecimientos, o bien pensar que está uno pasando a lo mejor por un periodo de hiperactividad o un periodo de mucho cansancio, o un periodo en el que algo no está saliendo bien en el organismo, o es el aumento de peso de repente, no se le encuentra una causa. Hay que pensar ya desde el lado del médico, cuando varias de las situaciones se van presentando, entonces ya empezar a ver que la tiroides puede ser la que esté interviniendo. En cuestiones incluso de fertilidad también tiene mucha intervención la tiroides, entonces sí es de ahí la relevancia, ¿no? Porque en ocasiones se ve que la mujer tal vez no se embaraza. Hay que estudiar muchos factores, sí, desde el punto de vista ginecológico, pero también meterse con el punto de vista tiroideo. Entonces, la verdad es que decir como un signo muy característico de que algo está pasando, no lo hay como tal, sino hay que ver las manifestaciones que pasan en el organismo. Y ya en ocasiones, cuando sí llega a haber alguna inflamación muy importante de la tiroides, bueno, pues sí ver qué es lo que está pasando, pero aún así la inflamación como tal no nos dice de primera instancia qué está pasando. Entonces sí, ante sospechas hay que acudir al médico, hacer las valoraciones pertinentes, entonces ya orientando, hacer estudios complementarios y ya con esto pues podemos ver nosotros si hay alguna alteración o no en la tiroides. O sea, se confunde muy fácilmente con cualquier otra enfermedad, pero pues hay que darle un seguimiento. Sí, o sea, de inicio puedes atribuirle a que es por alguna otra causa la enfermedad y te vas de la manera más general, y ya vas descartando posibilidades y puedes llegar ya a la parte de tiroides. O bien, a veces ya forma parte de ciertos protocolos de estudio, donde ya entre las que hay que descartar es que sea un problema de tiroides. Entonces, sí, digo, decir específicamente una sintomatología no lo hay, pero sí hay que sospecharla, principalmente si hay antecedentes en la familia de que han padecido problemas de tiroides. Entonces, sí hay que saberlo, o bien si ha habido exposición a ciertas sustancias, exposición en el mismo cuello, a radiación, o sea, ahí sí podemos ya sospecharlo más directamente,
pero insisto, es una sospecha diagnóstica. Ok, bueno, por lo menos ya tenemos una idea de que si hay antecedentes, bueno, hay que prestar atención, si tienen síntomas o no, de todas maneras hay que checarlo, pero me gustaría saber, y también a la audiencia, qué tipos de padecimientos existen referente a la tiroides, porque pues ahorita estamos viendo en pantalla cómo funciona más o menos, pero me gustaría que nos explicaras porque parece como muy complejo. Ok, parece complejo, sin embargo no lo es tanto. Igual ahorita que podamos ver la imagen nuevamente para explicarle un poco, es el funcionamiento de la tiroides. Realmente es algo pues muy maravilloso en el cuerpo, porque funciona a través de ciertas indicaciones que va generando algunas porciones del organismo. La primera es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura cerebral que manda diversas señales al cuerpo y se encarga de regular diversas circunstancias. Entre ellas, mandar información hacia otra parte que tenemos en la que se llama la hipófisis. Y en la hipófisis, aquí también va a mandar otra señal a su vez para las diversas glándulas que tenemos en el cuerpo. Okay. Esto nosotros en la parte médica la denominamos como el eje hipotálamo-hipófisis y después ya sigue la glándula a la cual se va a dirigir, que en este caso sería la tiroides. Es un eje que funciona de una manera, pues buscando una analogía, es como cuando tú vas a lo mejor a algún lugar a ordenar comida. Entonces tú necesitas pues comer algo. Entonces pues le pides a lo mejor ahí a la persona, a lo mejor al cajero o al mesero, que te traiga un platillo X, ¿no? Vamos a un taco, ¿no? Te pides un taco. Él, a su vez, pasa a la parrilla o al chef, a quien se encarga de prepararlo, prepara el taco y te lo dan a ti. Entonces, algo parecido para que entremos aquí en esta sintonía. El hipotálamo, tú estás pidiendo la orden, ¿sí? La hipófisis es la que lo transmite a quien lo va a fabricar, en este caso a la tiroides, que fabrica dos tipos de hormonas. La hormona que nosotros denominamos T3 y T4, que en este caso podríamos decir que sería ese taco. Una vez que tienes tú el taco, te regresa, por eso aquí en el esquema, ahorita si lo podamos ver, trae unas líneas de regreso punteadas. Sí. Donde ahí ya le estamos indicando pues que ya no me traiga otro taco, porque con ese ya de momento estoy satisfecho. ¿No? Entonces, y pues ya el mesero pues ya no solicita otro taco y el que esté en la parrilla no está haciendo el otro taco. Sin embargo, en ocasiones llega a haber aquí alteraciones y ahí es donde vamos a ver las diversas patologías. En ocasiones esta orden, hay una interrupción donde no pasa la orden inmediata del hipotálamo a la hipófisis o de la hipófisis a la glándula tiroides. Y entonces aquí tú sigues diciéndole, quiero un taco y entonces te va a fabricar otro, y quiero un taco y te fabrica otro, quiero un taco y te fabrica otro. O sea, pareciera que no hay saciedad. Entonces de repente tienes demasiados tacos. En este caso tenemos demasiada hormona tiroidea. Y al tener esto así como tan aumentado, es cuando entonces empezamos a hablar de trastornos como el hipertiroidismo. Así que ahorita nos metemos más a los temas. Sí. Y por la otra, a lo mejor le estás pidiendo y pues nada más no reacciona, ¿no? Entonces, pues a veces, pues me voy de este restaurante, pues aquí en este caso no te puedes ir, pero algo está pasando en tu cuerpo, entonces no hay suficiente hormona tiroidea y pues la señal sigue de alguna manera pidiéndose. Entonces hay interrupciones en este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y estas alteraciones son las que nos van a dar principalmente los trastornos tiroideos. Realmente es algo... el esquema es como muy simplón, sin embargo bastante entendible. Pues la intención es esa en este programa, y que entendamos que realmente esta parte tan especial de nuestro cuerpo permite que ni todo el tiempo se esté produciendo, porque llega el momento en que no requiere más hormona tiroidea, y por otro lado, si se requiere, empiece a pedir la producción de la misma. Me estaban preguntando aquí al aire que ¿a qué órganos responde la tiroides? Ok, las hormonas tiroideas, lo que es la T3 y la T4, estas van a ir a actuar principalmente a funciones del metabolismo, para que entonces nuestro organismo pueda funcionar de manera adecuada. Entonces va a impactar prácticamente en todos los órganos del cuerpo, para que hagan sus funciones, para que el cuerpo pueda seguir trabajando, para que le dé como esa motivación, vamos a llamarla, y que se hagan las funciones que cada parte de nuestro cuerpo necesita. Cuando estas están deficientes, entonces el metabolismo es lento,
e incluso hay fríos, hay ciertas manifestaciones que son generalmente a causa de alguna de la falta de estas hormonas tiroideas, y ahí lo que tenemos que hacer nosotros ya en la parte clínica es investigar en qué parte está la afectación, y nosotros entonces en el estudio de laboratorio pedimos la medición de lo que es la TSH, la TRH, que son estas hormonas que intervienen. La TRH es la que viene... Te voy a decir, explícanos qué es eso. La TRH es como la señal que manda el hipotálamo a la hipófisis. Es la orden, como vamos, de pedir cuántos tacos quieres. Si en esta parte está muy aumentada o muy disminuida, ahí estaría la afectación. La otra es a lo mejor la indicación que le da el mesero al de la parrilla, que en este caso se llama TSH, que es hormona estimulante de la tiroides. Y esta hormona, al estar también alta o baja, pues nos puede ayudar a ver dónde está el fallo. Y la otra medición que se hace en el laboratorio es un estudio en sangre, es la medición de estas hormonas tiroideas, T3, T4 e incluso el yodo. ¿El yodo por qué? Porque es el precursor para la formación de estas hormonas tiroideas. De hecho, estas tienen ahí el nombre de triyodotironina, entonces de ahí viene la parte del yodo, ya en la fórmula química que no me quiero meter en este momento porque sí va a ser otro rollo. Porque ya apenas estamos carburando aquí. Sí, pero sirve mucho también, entonces se mide también estos niveles. Entonces ya en la clínica, pues nosotros podemos revisar y vemos dónde está la afectación de acuerdo a la presencia o ausencia de este tipo de hormonas. Ok, entonces son prácticamente dos padecimientos, hiper e hipotiroidismo. Básicamente, aunque hay algunos otros relacionados, por ejemplo, tenemos la parte del bocio. El bocio es un crecimiento de la glándula tiroides. Esta vez se trata de compensar. Se observa. Sí, se observa, se ve aquí como si fuera papada, pero sin ser papada, y se palpa distinto. La papada pues, se siente suavecita, ¿no? Acá el bocio se siente un poquito más duro, vamos a así llamarlo, o sea, otra consistencia, y igual se hacen los estudios. El ultrasonido también es útil en el diagnóstico de los trastornos tiroideos, y ya de ahí en fuera, pues ver si esto se puede complicar. A veces se recurre a la toma de biopsia, porque también otro de los trastornos de la tiroides es el cáncer tiroideo. Y entonces pues también hay que ir a tomar un pedacito de muestra, analizarlo y ver si es necesario tener alguna otra intervención al respecto. Entonces sí, vamos, pero los principales trastornos que nos afectan son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Ok, pues ¿qué les parece si empezamos a tomar cada uno de estos dos tipos de padecimientos? Y ahora sí que nos vamos con calmita, ¿no? ¿Con cuál quieres empezar? Pues podemos empezar, vamos con el hipotiroidismo. Bueno. De hecho, por ahí tenemos una tablita que nos va a ayudar a compararlos, porque es importante compararlos también. Sí, pero bueno, el hipotiroidismo básicamente es cuando tenemos un tipo que es el congénito. Este es muy, muy importante. Nosotros lo detectamos desde que nace el bebé. ¿Cómo lo hacen? Por ahí hubo un tema hace algún tiempo en la política de nuestro país, que no entraremos más en el punto, pero escucharon la palabra por ahí de tamiz neonatal, que si se hacía, no se hacía, etcétera. Bueno, esta es una prueba importante que se realiza desde que nace el bebé, y esto ayuda a poder detectar cómo están los niveles de hormonas tiroideas. En ocasiones se detecta esto, se llama hipotiroidismo congénito, cuando están bajas las hormonas, y esto puede impactar en el desarrollo y crecimiento del bebé. Entonces sí es importante hacer ese tipo de estudio para que desde ese momento nosotros podamos empezar a dar algún tratamiento adecuado al bebé y tenga un crecimiento más armónico. Ok, o sea, ¿sí hay manera de prevenir esto? Sí, más bien detectamos a tiempo y ya podamos dar manejos para evitar las complicaciones que nos pueda generar la falta de hormonas tiroideas en este periodo de la vida, que es prácticamente el crecimiento y desarrollo del niño. Okay. Y ya cuando que son adolescentes, da a los niños, da a adultos. Sí, ahí podemos ya enfrentarnos a otra situación que sería ya el hipotiroidismo como tal, no congénito. Okay. Puede haber ya alguna alteración en este eje que nosotros ya describimos hace un momento. Lo aprendimos. El eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Puede haber alguna alteración, y esto, bueno, pues ya vamos a ver que aquí encontramos en este cuadro básicamente las hormonas tiroideas pues están disminuidas. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hacemos el estudio de sangre, pues vemos que hay poca producción de hormonas tiroideas. Esto es lo que nos ayuda a poder hacer el diagnóstico en sí del hipotiroidismo. Okay.
Sí, en cuanto a la sintomatología, pues puede haber impacto en el estado anímico, puede haber depresión, puede haber fatiga, podemos tener también un retraso, a veces en trastornos también menstruales, puede generar, obviamente en el caso de las mujeres, puede generarnos también algunos problemas en la piel, hay alteraciones también en la regulación de la temperatura corporal, generalmente O sea, el tienden al bochorno frío, o el... más bien Ah, tienden ok. al frío, el paciente hipotiroideo. Algo también muy común tiende a ser el aumento de peso sin una causa como tan aparente. Entonces aquí Pero sí. ahí se puede confundir quizá con otros padecimientos, como decíamos al inicio. Ujú. ¿Vamos y venimos con esa duda? Ok. Bueno, pues vamos y venimos, no se nos vaya. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que estamos en la transmisión en vivo a través de Facebook Live, pero también pueden ver otros programas anteriores en YouTube, en el canal de Simi Life. Cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden echar una llamadita al 01800-911-6666, opción número 3, donde también damos orientación psicológica gratuita. Así es que, pues no sé qué pretexto hay para no marcar. Bueno, el día de hoy estamos hablando de tiroides, de estas enfermedades que a veces son difíciles de detectar, pero que son sumamente importantes porque el doctor Rafael ya nos estaba comentando que altera bastantes órganos y como te decía en el bloque anterior, a veces se puede confundir porque ahorita los síntomas que a veces has dicho se pueden confundir, por ejemplo, con diabetes. Así Es es. muy fácil poder confundirse entonces. Puede haber esa desde la perspectiva del paciente, porque no sabes realmente qué te está pasando. Aquí luego el detalle es que de repente caemos también en la situación de automedicación, entonces de repente empezamos a hacer un trastorno mayor del que ya Claro. tenemos. Por eso es importante el no acudir a la automedicación, o sea, no recurrir a ella y tener cuidado incluso también con lo que consideramos naturista, porque no significa Claro. que sea inocuo, o sea, que no nos va a hacer efecto, va a hacer algún efecto en el organismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello. De hecho, nos dice Miguel Muñoz, a quien le mando un saludo, dice, ¿quién es el especialista que ve los problemas de la tiroides? Ok, Qué bueno que esto pregunten. es importante. Sí. Esto se puede dar el manejo desde la medicina general y cuando algo ya no nos está como resultando o ya vimos estudios pero ya empieza a rebasar tal vez la capacidad que tiene el médico general, el especialista que lo ve es el médico internista, pero ahora sí que más específicamente en lo que es el endocrinólogo. Okay. El endocrinólogo se encarga de ver todas las situaciones de las glándulas del cuerpo. Entonces recordemos que la tiroides es una glándula, entonces por ello es que es el especialista que ya trata este tipo de temas. Ya generalmente el especialista pues ve complicaciones más allá y entonces ya puede aplicar a lo mejor otro tipo de terapéutica. Entonces sí es importante acudir, les recomiendo pues acudir incluso en esta misma línea de Sí, aumento, claro. porque a veces, bueno, podemos llegar al especialista, no es que esté mal, pero a veces también el médico general pudiera tal vez verlo y eso pues también les va a aliviar muchas situaciones, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no? Como en este programa, que cualquier cosa ya saben que pueden preguntar. Así es. Oye, continuando con la tablita que ahorita Paco nos va a hacer el favor de mostrar otra vez al aire, porque está súper sencilla, me gustó muchísimo. Estabas hablando de los síntomas, pero creo que muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué causa esto? ¿Qué causa el hipotiroidismo? Claro, ¿Qué aquí, lo bueno, causa? hay diversas causas. En algunas ocasiones, en la tablita veremos, hay una situación autoinmune. El mismo cuerpo ataca parte de sus células porque las reconoce como extrañas. Entonces, bueno, hay un tratamiento especial para tratar de controlar nuestro sistema inmune. Está también el hipotiroidismo congénito o cuando también se ha administrado algún tipo de medicamentos, puede ser el mismo yodo que hablábamos hace un momento, que este nos sirve como precursor para la formación de las hormonas. Entonces también a veces cuando hay excesos de algo, pues el cuerpo reacciona ya no produciendo y entonces se cae al déficit o a la falta de ese algo, que en este caso serían las hormonas tiroideas. Y también, bueno, la otra causa es cuando hubo ya algún trastorno y a veces se retiró la tiroides, una parte de la misma,
y esto también pues, va a generar que haya disminución en la producción de hormonas tiroideas. Claro. Sí, puede ser muy importante el diagnóstico. Entonces, estabas hablando acerca de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se necesitan? Bien, básicamente aquí son pruebas de laboratorio, es un estudio en sangre. Hay que acudir en ayunas al laboratorio para que nos pueda hacer la determinación, es sacar una pequeña muestra, estas estudios, se ven los niveles de las hormonas tiroideas, pero las hormonas también estimulantes que hablábamos hace un momento en este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Se miden todo esto para ver dónde está la alteración y saber exactamente cuál es el problema. A lo mejor el problema no es de la tiroides propiamente, a lo mejor el problema está en la hipófisis o desde el hipotálamo. Entonces, si está en estos niveles, muy probablemente nos genere otros trastornos más en otras partes, porque tampoco está estimulando adecuadamente a lo mejor otras glándulas más y otras funciones del organismo. Entonces también aquí por eso hay que investigarlo y ver. La otra parte es el ultrasonido para ver también que la tiroides esté de adecuado tamaño, que no tenga algo agregado, alguna tumoración, algún nódulo, que también esos tienden a dar algunos problemas. Entonces son otros de los estudios que se realizan, básicamente en la parte de hipotiroidismo. Ok. ¿Tratamiento para hipotiroidismo? Como la falta, básicamente hablando ya, atribuyéndoselo a la tiroides, pues hay que darle al organismo hormonas tiroideas de manera exógena, como le llamamos, o bueno, de manera artificial, vamos a así llamarlo. Esto es mediante medicamento que trae estas hormonas tiroideas y ayudan a regular los niveles. De acuerdo a los resultados del laboratorio, pues se verá la dosis que requiere el paciente. Hay diversos gramajes de la hormona tiroidea, generalmente todas son pastillas chiquititas, entonces también tampoco es tan fácil decir, bueno, le parto la mitad o nada más porque son tan pequeñas que a veces si la quieres partir se llega a pulverizar. Y también, el tratamiento es importante que el medicamento se tome en ayunas, es algo para que se pueda absorber adecuadamente. No siempre se requiere cirugía, pero me imagino que hay casos en los que sí. Solamente cuando el crecimiento es muy importante, que es el bocio, pues aquí lo que trató de hacer la tiroides es, pues me hago grandota para producir lo suficiente. Entonces, todavía no alcanza lo suficiente, a veces hay que hacer alguna cuestión de cirugía para que también no dé otros trastornos alrededor, porque veíamos en el esquema, está la glándula tiroides, pero hay más estructuras alrededor, que también son importantes y hay que cuidarlas. En ocasiones también se hace este tipo de tratamientos quirúrgicos y se suplementa posteriormente con el medicamento, que son las hormonas tiroideas. Perfecto. Oye, y del otro lado que está el hipertiroidismo, yo creo que lo mismo. ¿Cuáles son las hormonas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas? Igual ahorita podamos seguir el cuadrito. Las hormonas están aumentadas. Hipo, todo es hacia abajo. En esas cuestiones. En este caso, hipotiroidismo es hacia abajo. Hipertiroidismo, todo es hacia arriba. Entonces, hipertiroidismo, hay muchas hormonas tiroideas. El cuerpo tiene demasiadas y también el exceso de todo genera también ciertos trastornos. ¿No? Entonces, dentro de los trastornos y la sintomatología que ahí podemos encontrar, pues ya son afectaciones tal vez cardíacas en ocasiones, el corazón, la frecuencia aumenta, la presión también tiende a aumentar, generalmente es un paciente que uno lo ve como demasiado activo, como que todo el tiempo está nervioso, como que ya acabó y qué más sigue, tiene esta característica, contrario al paciente con hipotiroidismo, que es ahora qué hacemos y qué sigue. A lo mejor como por ahí hay imágenes del perezoso, pues así un poco como que va y por más que se esfuerza, pero va a su ritmo. El hipertiroidismo, al contrario, está activo todo el momento, pareciera que no tiene saciedad de su actividad. Son gente que tiende a ser delgada también. Entonces también es muy, muy característico. Y otras también de las manifestaciones, algo por ahí que se le llama enfermedad de Graves, secundaria al hipertiroidismo, que es que también el ojo está muy saltón, vamos a así llamarlo. Entonces también es por alteración ahí de las hormonas tiroideas y es una forma también de a veces poderlo diagnosticar. El tratamiento también va encaminado básicamente al manejo de estos trastornos que nos está generando, pero también a limitar la producción de hormonas tiroideas. Se limita la producción de hormonas tiroideas mediante medicamentos o también mediante acciones quirúrgicas. O también se puede utilizar lo que sería también un poco de radiación. Entonces también estos son los tratamientos básicamente que nos vamos a encontrar. Oye, hablando de radiación, ahorita está muy de moda cierta serie.
Me estaban preguntando fuera del aire qué tan recomendable es, por ejemplo, consumir yodo todos los días, porque a partir de esta serie creo que está haciendo como muy de moda este tema de radiaciones. Ok, el yodo es recomendable consumirlo todos los días, sí, y de hecho lo hacemos. Lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando va uno y adquiere la despensa, adquiere sal. Y no sé si has notado que dice sal yodada. Bueno, es un mecanismo mediante el cual se encontró que esta sal que se utiliza prácticamente para la preparación de la mayor parte de los alimentos se puede asimilar por el organismo y tener la función adecuada. Entonces es un mecanismo en el cual se ha controlado ya incluso esto a nivel mundial para que podamos tener una dosis adecuada de yodo. Entonces, por eso digo que sí. Exagerado. Sí, no. Y igual, o sea, porque sabemos que el exceso de sal pues también nos trae otros trastornos. Claro. Principalmente por ahí con la hipertensión. Pero sí, el yodo de hecho sí lo consumimos diario. Y hay otros alimentos que también contienen yodo. Sin embargo, bueno, aquí lo importante es que pues no nos vayamos a estar tratando de ver qué necesitamos o qué más. Cuando generalmente no sabes. Te has checado. Y la otra, muchas partes o muchos alimentos en la dieta lo contienen. Entonces ya tampoco tienes que estarle buscando a ver dónde, qué más hacer. De hecho, ahorita la nutrióloga nos va a explicar un poquito más a detalle qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, para que no se nos vayan. De hecho, hablando de eso, alguien más me preguntaba algo, pero voy a empezar con esta pregunta de ¿qué son los nódulos tiroideos? Ok, los nódulos tiroideos, bueno, es otra afección también dentro de la misma tiroides que genera algunos, vamos a llamarlos como especie de chipotitos dentro de la misma glándula y estos pueden tener también producción de hormonas tiroideas. Entonces se va a aumentar y tiende a manifestarse como hipertiroidismo. Los detectamos también con el ultrasonido y muchas veces hay que entrar y tomar alguna muestra para ver que esto no nos vaya a afectar. Generalmente son tumoraciones benignas, no tienen mayor complicación, pero sí hay que estudiarlo para ver y no lo dejemos ahí como que no pasa nada y a lo mejor pueda ser otra entidad que es lo que conocemos como cáncer. Ok, eso me parece muy importante. Nos preguntan rápidamente, dice, un bebé con problemas de crecimiento, le detectaron problemas en la tiroides, lleva casi 1 año de tratamiento. ¿Tiene algún sentido continuar con el tratamiento? Los padres ya les dijeron que no tiene cura la situación de su hijo. Ok, pues aquí sí es importante continuar porque, como ya mencionamos, las hormonas tiroideas están contribuyendo al crecimiento y desarrollo de ese niño. El tratamiento hay que continuarlo porque si no las está produciendo el cuerpo, lo que sigue es administrárselas de esta manera. Entonces, tiene sentido, sí, tiene todo el sentido y de acuerdo ya al seguimiento que le hayan dado, esto va a ayudar a determinar si hay que aumentar, disminuir dosis o hacer algún otro manejo diferente. ¿Qué consecuencias hay de que una persona no tenga ni su diagnóstico y evidentemente ningún tratamiento? Ok, pues las consecuencias serán de acuerdo a la situación que estamos enfrentando, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Entonces va a traer muchos trastornos también. Y existe otra entidad por ahí del hipotiroidismo que se le llama subclínico, que no trae esas manifestaciones que ya mencionamos, pero a veces lo detectamos por otras circunstancias y hacemos el perfil tiroideo y vemos que las hormonas están alteradas y no siempre da este tipo de manifestaciones. Por eso dice que tampoco es como tan simple el diagnóstico. Y otra parte importantísima también es que en ocasiones los tratamientos de control de peso en algún momento incluyeron hormonas tiroideas. O hay veces que la gente lo hace. ¿Por qué? Porque acelera el metabolismo y da todo esto. Sí. ¿Qué pasa? Tu tiroides deja de producirlas porque está recibiendo en ese mismo eje la información de que hay suficiente hormona tiroidea. Y si ya no los consumes, ya hay problemas. Así es. Y por el otro lado, como ya no estás consumiendo, tu tiroides se acostumbró a no producirla, entonces puedes caer ya a un problema de hipotiroidismo. Wow. Bueno. Qué importante, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, oigan, pues vamos a un corte y regresamos. Vamos a entrar con la nutrióloga para que nos explique un poquito más acerca de dieta y de estilo de vida y no se nos vayan.
Pues ya estamos aquí de regreso con el tema de tiroides. Ya estamos viendo que es súper importante, que hay que detectarlo, que hay que hacerse estudios, que a veces puede ser no tan visible. La cuestión es que a veces nos empezamos a confundir y la gente que ya tiene algún padecimiento de estos no está muy bien informada acerca de qué alimentos puede consumir, de qué cosas no puede hacer, que si ejercicio, que si no, que si almendras, que si tubérculos no, etcétera, etcétera. Pero para eso nos va a ayudar la nutrióloga Lluvia, a quien le doy ahora sí la cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme para platicar de este tema que sí es muy importante. Ahorita escuchando al médico nos damos cuenta que la tiroides, a pesar de que es pequeña, tiene un gran papel en el organismo, entonces sí. Es necesario estar ayudando a regularla si es que por ahí de manera natural no se está haciendo o está teniendo una actividad más elevada o está teniendo una actividad más baja. Entonces esto lo vamos a hacer claro que con el tratamiento médico eso es de ley, es el primer paso, pero sí a través de la alimentación podemos dar un apoyo a estos pacientes. El doctor nos está explicando que hay dos diferentes padecimientos, hiper e hipo. Yo me imagino que en nutrición debe haber también como alguna diferencia en cuanto a qué alimentos debe consumir cada quien. Claro que sí. Ilumínanos. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, primero lo que me gustaría como comentar a las personas que nos ven es que tengan en cuenta que este tipo de padecimientos sí requieren de un seguimiento tanto con el médico como con el nutriólogo, porque precisamente al ser esta glándula que interfiere en varios de los sistemas, se pueden dar deficiencias de vitaminas, de ciertos minerales, que a través de la alimentación podemos ir cubriendo. Incluso hay alimentos que para un padecimiento se podrían estar incluyendo, para el otro no tanto, pero ahorita vamos a ir platicando de cada uno, porque sí, cada uno se va a estar trabajando de manera diferente. Primero hablando del hipertiroidismo, que fue uno de los padecimientos que se presentan a nivel de tiroides, como nos comentaba el médico, todo está acelerado en nuestro cuerpo. Entonces, al todo estar acelerado, esto va primero a provocar algún cierto tipo de cansancio. Entonces, ahí es necesario el que estemos ayudando al paciente con una dieta que dé un aporte extra de calorías, porque se está teniendo un desgaste importante. Entonces, eso es lo primero. Ya el nutriólogo en la consulta va a hacer ese cálculo de cuál es tu necesidad, pero ese es como la primera instancia. Después se puede presentar algún tipo de desgaste a nivel muscular, por eso un consumo adecuado de proteínas es algo que también se recomienda en este tipo de pacientes. El consumo adecuado de carbohidratos, porque igual pues son la fuente de energía, esa llave que nos ayuda en muchas de las reacciones que tiene el organismo. Entonces igual tener una ingesta adecuada. En general la alimentación debe de ser en este padecimiento tal vez un poco aumentado, pero todo en sus cantidades correspondientes. Sí, o sea, no es como, me dijeron que 20 kilos de salmón, ¿no? Exacto. O sea, sí, todo con medida. Todo con medida, pero sí cubriendo esos requerimientos. Eso es algo importante de mencionar. Ahora, el yodo es uno de los minerales que tiene mucha importancia a nivel de tiroides. ¿Por qué? Pues porque es el que va a estar ayudando a que se produzcan esas famosas hormonas que ya estuvieron platicando bastante hace ratito. Entonces, ¿ven? Todo está enlazado. Todo está enlazado. Entonces, ese yodo en un paciente con hipertiroidismo, pues, ¿qué queremos? Que no lo esté consumiendo en grandes cantidades, porque entonces vamos a seguir estimulando esa producción de hormonas. Entonces, va a haber ciertos alimentos que nos van a ayudar a disminuir esa función tiroidea. Están algunos componentes, como es el ácido cafeico y el clorogénico, que contienen ciertos alimentos. ¿Cómo cuáles? Les voy platicando. En general lo vamos a encontrar en lo que conocemos como alimentos bociógenos. Esos los vamos a estar tratando de aumentar en el consumo en este tipo de pacientes con hipertiroidismo, todo lo que son las coles, el brócoli, la coliflor,
todo el brócoli, la coliflor, el rábano es otro de esta familia que es importante, pero aquí hay que hacer hincapié que sean consumidos en crudo, porque si los cocemos vamos a perder esa función. Ya. Entonces, ahorita lo vamos a enlazar un poco con el otro padecimiento, ¿no? Entonces, ahí esos son unos de los principales alimentos. Menciono otros como está el apio, la calabaza, la lechuga, el pimiento. Está otro de los componentes que es el ácido elágico. Este también tiene una interacción por ahí con la hormona tiroidea en reducir su producción. Por eso se sugiere en este tipo de pacientes que se esté incluyendo. Sobre todo está en fruta como es la granada y la uva, también un poco en las nueces, para que nuestras personas que tienen este padecimiento lo vayan tomando en cuenta. El litio es otro de los minerales que va a estar interactuando ahí con esas hormonas tiroideas que queremos disminuir. Entonces, en pacientes con hipertiroidismo sí les vamos a sugerir el aumento del consumo de este. Vamos a encontrar la cebolla, el perejil, la papa, igual las uvas que ya habíamos comentado. Entonces, ahí vamos a estar trabajando esto. Ahora, hay alimentos que son ricos en yodo, que eran los que no queremos que nuestro paciente consuma. Exacto. De hecho, también nos dice Miguel, ¿en qué alimentos está el yodo? Por cierto. Claro, estos van a estar en principal cantidad en todo lo que son los de origen marino. Mariscos lo contienen mucho, las algas, el sushi que es tan rico y que tiene por ahí el alga nori, lo contiene, el alga kelp, esos son otros de los que lo van a estar obteniendo. Les menciono otros, la soya, la lenteja, las espinacas, la piña, la almendra, el pistache, el tomate, son otros alimentos que pueden estarlo conteniendo y que aquí en este tipo de pacientes les vamos a pedir que disminuyan o que de plano no los consuman para no estar teniendo esa mayor producción de esta hormona. En hipertiroidismo. En hipertiroidismo. Sí, Okay. Ahorita estamos hablando del hipertiroidismo. Vale. Y igual en todo lo que son los tratamientos médicos, por eso hablando un poco de lo que platicaba al final el médico en el bloque pasado, que no es buena lo de los suplementos o toda esta situación de automedicarnos, porque hay ciertos componentes que tienen algunos de estos suplementos que contienen el yodo. Y que si un paciente con hipertiroidismo no lo toma en cuenta, no le ha etiquetado, entonces le va a estar afectando. Entonces, aunque esté teniendo ese tratamiento que ya estableció el médico, va a decir el doctor, pero pues, ¿qué está pasando? Por eso, un paciente con cualquier problema de tiroides siempre debe de corroborar con su médico si puede o no puede tomar o tal medicamento o tal suplemento, incluso con medicamentos. Hay jarabes para la tos que tienen una buena cantidad de este yodo y entonces hay que estar corroborando con el médico, ¿me lo puedo tomar o no? Ok, oye, y también en los alimentos lo que he visto es que atrás, pues ya sabes, en la tabla y hay unos que sí dicen yodo y también sodio y también dicen, si no mal recuerdo, soya. Hay algunos alimentos que no creerías que tendrían soya y que sí influye. Entonces, todos estos son los que también tienen que consultar con el médico. Sí, todos estos son los que vamos a estar primero verificando en el etiquetado. Ya como un paciente con esta enfermedad vas aprendiendo y te vas acostumbrando a hacer este tipo de escaneo en todo lo que comes o en todo lo que te llevas a la boca, pero sí. La soya es otro de las cosas que se sugiere estar reduciendo en el consumo, pero sabes, no porque sería el efecto de estar limitando la producción de hormona, pero se ha visto que en ciertos pacientes y que están con tratamiento con antitiroideos, lo que provoca es que la sintomatología que estos provocan, que sí, todo lo que son algunas náuseas, cosas gastrointestinales, los van a acentuar. Entonces, por eso en este tipo de pacientes lo que se sugiere es tampoco consumirla, pero por esta razón, no porque sí nos va a estar ayudando, sí nos pudiera estar ayudando en una parte con las hormonas, pero a la hora de estar tomando mi medicamento me va a acentuar los síntomas. Por eso es bueno que estos medicamentos en particular se tomen junto con alimentos, porque pueden llegar a provocar algún tipo de irritación. Okay. Entonces, claro. Sí. Oye, y del otro lado, el
¿Tiroidismo? El hipotiroidismo. Así brevemente. Claro que sí, va a ser algo totalmente contrario. Entonces habíamos platicado que los que pudiéramos aumentar porque van a estar inhibiendo esa producción tiroidea, en los pacientes con hipotiroidismo los vamos a aumentar porque lo que queremos es precisamente eso, que produzcamos más hormonas. Entonces todos estos que contienen el ácido cafeico, todos los vamos a poder incluir en una mayor cantidad en este tipo de pacientes, y aquí sí hay que estar tomando en cuenta que se pueden aumentar en el consumo, sobre todo si los comemos cocidos. Es lo que te iba a decir. O sea, es la diferencia, ¿no? Es la diferencia. Esos que nos habías mencionado, que sí estén cocidos para que nos ayuden. Para que nos ayuden y no interfieran en esa acción del yodo, porque es lo que pudieran estar. Muchas personas dicen, no te los comas, pero sí, te los puedes comer mientras los cosas porque se va a desactivar esa sustancia. O sea, no está prohibido, pero más bien hay que informarse. Así es. Entonces, por eso la importancia de asistir con un especialista, porque tal vez en este momento vamos a quedar cortos en cierta información, porque hay algunas vitaminas incluso que, por ejemplo, la T3 va a influir en la producción de vitamina A. Entonces puede haber pacientes que si tú les haces un análisis, entonces necesitan alguna suplementación de esta vitamina, pero ese suplemento tienes que verificar que no tenga el yodo. Entonces es como una cadenita que tú debes de como especialista estar checando junto con tu paciente, darle esas herramientas para que aprenda, porque finalmente no puedes estar pegado con él toda la vida, pero sí le vas a dar toda esa herramienta de cómo ir llevando su padecimiento. Vaya, ¿ya vieron cómo no es tan sencillo? Oigan, pues vamos y venimos con sus dudas y preguntas, cualquier cosa, ya saben que estamos aquí en vivo, no se vayan. Ya estamos aquí de vuelta, estamos hablando acerca de tiroides y ya tenemos la parte médica y tenemos la parte de nutriología que nos está como revolucionando un poquito este tema, porque en realidad pues sí es complejo, pero como dices, vas a ir aprendiendo a poder cuidarte, vas a aprender a tener mejor alimentación y hasta te vas a sentir mejor. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, quieren hablar con médicos o quieren hablar con nutriólogos o quieren hablar con psicólogos, porque de hecho también afecta a la parte emocional, porque cambia efectivamente en todos los sistemas. Cualquier cosa pueden hablar a Simitel, es el 01800 911 6666. Hay diferentes opciones, así es que los invito a que conozcan el menú de Simitel, porque en realidad está muy, muy completo, y con la nutrióloga, bueno, se la van a pasar de maravilla porque es súper buena onda y explica todo súper sencillo, y los médicos, bueno, o sea, mandados a hacer. Oigan, nos preguntan que si hay alimentos para prevenir el hipotiroidismo. ¿Hay alimentos? Como tal, para prevenirlo no, pero sí podemos estar teniendo un consumo adecuado del yodo, porque como nos platicaba el médico en el bloque anterior, nos decía que hubo algún tipo de epidemia de todo este bocio, entonces por eso se tomó la decisión de la sal yodada. Entonces, en ese tipo de carencia, sí hay que estar teniendo en cuenta que hay que tener esa buen consumo de yodo para prevenir este padecimiento. Pero cualquier cosa, primero pregunten. Ok, dice, ¿cuándo debo hacerme la prueba de TSH? Bien, pues esta prueba es cuando estamos viendo o sospechando que hay algún trastorno tiroideo, va dentro del perfil, se miden las hormonas TRH, que veíamos que es la que estimula del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a la glándula tiroides la TSH, en este mismo se mide la hormona T3, T4 y una forma libre también de estas. También se mide muchas veces la captación de yodo, o sea, son varios parámetros ahí que se miden. Y con base en estos parámetros ya podemos determinar
si hay un trastorno hacia el hipertiroidismo o hacia el hipotiroidismo. De acuerdo a los niveles que vayamos encontrando de cada una de estas, vamos a poder hacer el diagnóstico y ver dónde está la alteración. Entonces sí, incluso es importante porque en ocasiones vamos al laboratorio y buscamos y ya vemos los resultados del laboratorio y los tratamos de interpretar, pero no siempre como que la interpretación que veamos sin ser clínicos, pues es muchas veces la más correcta. Hay que relacionarlo incluso ya con el médico, con la sintomatología y el resto de exploraciones que se pueda realizar. ¿Y con una prueba es suficiente o se tiene que hacer distintas en distintos lapsos? Básicamente con una no hay mayor diferencia. La diferencia va a ser una vez que haya que instalar un tratamiento, hay que estar midiendo si el tratamiento en efecto está dando el resultado esperado o hay que hacer alguna modificación al mismo. Ok, me parece muy importante eso. Luego nos dicen, ¿cómo puedo saber qué alimentos me benefician y cuáles me dañan? Dice, me han cambiado la dieta muchas veces y me confundo porque también tengo diabetes. Sí, la glucosa también ya nos los habían platicado, es uno de las cosas que se pueden ver por ahí modificadas. Entonces, un paciente que tiene este padecimiento, cualquiera de los dos, hay que estar siempre monitoreando la parte de glucosa en sangre y esto también se debe de adaptar a la dieta. Acuérdate que todo lo que son carbohidratos los tendríamos que estar modificando ahí para que no se presenten esas variaciones y también no confundir que es algo secundario al padecimiento y que como tal no se está padeciendo la diabetes. O confundir, ¿no? Por ejemplo, si tienes diabetes, no estar quitándote alimentos o poniéndote de más o dietas muy estrictas, por ejemplo. Sí, de hecho lo que se recomienda es que en todo lo que respecta a la dieta sea lo más completo posible, integrando todos los grupos de alimento en una cantidad adecuada de cada uno de ellos y esto va a estar garantizando primero el aporte de todos los nutrientes que vamos requiriendo, aparte de los que ahorita por los padecimientos que estamos platicando, pero que a la vez no tengamos deficiencias que nos den algunos signos de alerta que podamos estar confundiendo. Ahí, pero nada más agregando, también es importante el monitoreo que haga el paciente con diabetes, porque puede ser alguna condición atribuible a la alza o baja de los niveles de glucosa, o bien que se esté debiendo a la alza o baja de los niveles de hormonas tiroideas. Entonces es importante este seguimiento para saber por qué lado le empiezas a dar tratar, manejo. ¿No? Sí, porque en ocasiones le puedes atribuir a que nada más son niveles de glucosa cuando el trastorno está en las hormonas tiroideas o viceversa. Entonces también es importante esa valoración. O sea, ir de la mano también con esto. Sí, porque ambas son y tienen que ver con glándulas. El páncreas es otra glándula, entonces también si hay alguna alteración en los niveles superiores del hipotálamo de la hipófisis, pudiera también estarnos dando alteración a ese otro nivel. Entonces también hay que dar el seguimiento adecuado para que el paciente pues tenga su estilo de vida lo más saludable dentro de estos dos trastornos que puede estar padeciendo. Ok. Nos dicen, exposición a ciertas sustancias, el doctor dijo, pregúntale cuáles sustancias son. Ok, bueno, principalmente entre ellas es la radiación directa hacia la parte de cuello. Esto es muy, muy importante. E incluso cuando uno se hace algunos estudios por algunas otras enfermedades, tiende a haber radiación. Entonces es importante que cuando nos hagan ciertos estudios que no tienen que ver directamente con la tiroides, algunas placas, alguna radiación, a lo mejor por algún tipo de cáncer o demás, es importante proteger el cuello. Entonces generalmente hay un blindaje con plomo que se utiliza, hay chalecos para el resto del cuerpo y en la parte de tiroides también se utiliza una como especie de mascada que protege también la parte de tiroides. Entonces es una de las que producen y otra es estar expuestos a muchas hormonas tiroideas de otra manera que van a hacer la otra función que habíamos mencionado. Ah, ok, ya aclarado el punto. Ay, ya se dieron cuenta cómo está todo interesante. Pues nos llegan más preguntas, sin embargo, los invito a que ustedes nos puedan marcar, a Simitel, como les decía. Y nada más quisiera terminar el programa con comentarios muy generales de parte médica y de parte de nutrólogo. Okay. ¿Con cuál empezamos? De este lado. Bueno, muchas gracias. Como mencionaba al principio, que primero no se automediquen, no se confíen mucho porque vas a internet y ves muchas cosas que tómate esto, que si tú aumentas esto, remedio tu mágico. tiroides, claro, no se vayan por eso, por favor siempre consulten primero con el médico para que se haga el diagnóstico adecuado. Una vez que el diagnóstico ya es efectivo, entonces sí vamos a ir con el nutriólogo para que nuestra alimentación se mantenga bien. Recuerden que uno de algo secundario al hipotiroidismo en particular y que es el que más abunda
abunda en la población es el aumento de peso y queremos hacer todo por bajar el peso, pero si no tenemos el padecimiento estable, no vamos a tener ningún resultado. Entonces, sí vamos a ir de la mano, vamos a ir quitando ciertos alimentos, poniendo otros, pero a la vez trabajando en esa reducción de peso para que no esto se mantenga controlado, y la actividad física es otro de los puntos que no abordé en la vez en este bloque pasado, pero que también recuerden que el ejercicio tiene muchas funciones importantes en todos los sistemas del organismo, y entre estos en mantener un regulado todo lo que es el metabolismo, que es el que se está viendo afectado. Perfecto, además se van a sentir mejor. Sí, Te van a liberar muchas cosas. ¿Y de la parte médica? Pues también invitarlos a que ante cualquier alteración que haya sospecha, acudir al médico. Sospecha de cuestiones de tiroides o de otra cosa más. De hecho, en Fundación BES, pues tenemos, somos ya más de 13,000 médicos distribuidos en todo el país, que estamos dispuestos a atenderles en cada uno de sus consultorios. En caso igual de que requerir algún estudio, bueno, pues también tenemos la manera tenemos nuestro laboratorio también con análisis clínicos. El doctor Simi nos ayuda en esta parte a tener también esta valoración y diagnóstico adecuado, y pues acudir realmente al médico, ¿no? Esto es importantísimo. Ya lo mencionaba, no automedicarse, no recurrir a este tipo de situaciones, y también pues cuidar mucho, porque en ocasiones decimos que es la tiroides, y como decimos luego en broma es la tragoides, que también está ahí involucrada, entonces también medirle. Para eso está también el servicio de nutrición, que nos ayuda mucho en esa otra parte, y pues invitarlos a atenderse, y bien, como ya lo mencionabas, esta parte multidisciplinaria donde el paciente algo le está pasando, no siempre está nada más en el organismo, también está en la parte emocional, y pues por ello contamos también con el servicio que ustedes brindan. Claro. Sí, a mí ahí a invitarlos que estén marcándonos, porque tal vez muchas personas, no, pero yo no tengo para ir al nutriólogo. No hay pretexto. Bueno, sí, ahí estamos. El servicio es gratuito, así es que por favor infórmense. Opción 4. De hecho, conozcan todo el menú, porque la verdad es que se van a encontrar con cosas muy, muy interesantes. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido el día de hoy. De hecho, me gustaría volverlos a invitar en otra ocasión. Y bueno, pues me despido, pero al próximo programa los esperamos. Me parece que va a estar mi compañero Luis con el tema de hipertensión. ¿Ya vieron cómo todo es aquí integral? Pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.